Aquí comienza Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. Una iniciativa desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Sistema de las Naciones Unidas en Chile, Proyecto Nodo, y el SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. A través de este ciclo de podcast queremos hacer un recorrido por diversos temas relacionados con la vejez. Queremos ampliar la mirada hacia las distintas formas de envejecer y contarles lo que ocurre a lo largo de nuestro extenso y diverso país. Los invitamos a este recorrido, porque todos seremos mayores. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. Estamos comenzando este recorrido que nos permitirá mirar este proceso importante en la vida de todos de una manera entretenida, interesante, con expertos y conversación que invitamos, por supuesto, a seguir. Soy Felipe Martínez Carrasco y me encuentro con la periodista Julia Eugenia Martínez. Julia, ¿qué tal? Muy bien, Felipe, aquí estamos, dispuestos a poner todo nuestro interés en contarles lo que sucede con el envejecimiento positivo. Un tema muy interesante que vamos a abordar en esta serie de capítulos desde distintos lugares. Yo precisamente estoy en Talagante. Julia, ¿dónde está? Yo estoy en Inglaterra en este momento. Estoy viviendo en la ciudad de Brighton, que es en el sur de Inglaterra, sureste de Inglaterra. Es un poquito como vivir en Viña cuando uno está en Chile. Bueno, ambos somos Martínez, no somos parientes, pero sí somos periodistas que les vamos a acompañar gracias a la tecnología y en este tiempo de pandemia, también con invitados que en distintos lugares nos van a acompañar. Y hoy día vamos a conversar sobre vejez y territorio. Vamos a abordar varias miradas, como por ejemplo el territorio como un espacio y ciudades amigables. Y cómo el territorio también influye en el envejecimiento. No es lo mismo envejecer en una ciudad grande que en un área rural. Eso influye muchísimo en la vida de las personas. Claro, como también me imagino que los territorios van condicionando nuestra calidad de vida, especialmente las personas mayores, y eso lo vamos a profundizar en la conversación de este capítulo. Porque muchas personas mayores en algunos territorios quedan solas. Los jóvenes buscan trabajo en otros lados. Y la vejez e inequidad de los territorios es otra de las miradas que vamos a abordar en este capítulo, que ya comenzamos, Vejez y Territorio, en Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. En cada capítulo tenemos expertos de diversas regiones y abordamos distintas miradas sobre el envejecimiento. Conozcamos a los y las invitadas de este capítulo. Y vamos a nuestros invitados de hoy. Están con nosotros Daniela Romero, que es kinesióloga, magíster en salud pública, jefa de oficina comunal del adulto mayor en la Dirección de Desarrollo Comunitario, perteneciente a la ilustre Municipalidad de Arica. También nos acompaña Ricardo Trufelo. Él es geógrafo del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica y académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Daniel Rojas, que es apoyo del gestor territorial del proyecto Nodo en la comuna de Río Hurtado. También es dirigente social. Y para contextualizar, es interesante saber que casi el 20% de la población chilena corresponde a personas mayores, es decir, 1 de cada 5. Y eso no es menor porque de hecho nos sitúa a Chile como uno de los países más envejecidos del continente. Dentro de los países, por ejemplo, con más envejecidos está Cuba, Uruguay, y se estima además que esta tendencia sigue en aumento. Por lo mismo, el capítulo de hoy enfocado con la vejez y el territorio es muy importante para situarnos efectivamente en algún lugar. Y queremos comenzar esta conversación con Daniela Romero. Ella está en Arica, en el norte de Chile. Y a propósito de esto, Daniela, ¿por qué crees tú que es importante esto de relacionar el envejecimiento con el territorio? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy agradable participar de este espacio y agradecida por poder considerar la comuna de Arica dentro de este podcast, porque la comuna de Arica tiene una especial característica por ser una ciudad bifronteriza, en donde obviamente el territorio es muy distinto a las otras comunas de Chile. En base a eso, nosotros también consideramos que en relacionar estas condiciones que tienen los territorios, las ciudades, las comunas, con el envejecimiento es un punto súper importante y relevante a la hora de levantar, por ejemplo, políticas públicas en beneficio de las personas mayores. Pero yéndonos como al punto específico, cómo nosotros relacionamos finalmente el territorio con el envejecimiento, porque en estas comunas nosotros vamos a encontrar características que son únicas, ya dependiendo de la cultura, dependiendo de cómo se vive y los factores que finalmente determinan el envejecimiento, ya dependiendo de las características de la ciudad, cómo se edifica, entre otras.
Daniela, entonces en el territorio en que tú vives hay también distintas etnias y eso debe ser condicionar el envejecimiento en diferentes formas. Por supuesto que sí. Acá predominantemente tenemos población indígena aymara. ¿Ya? Eso determina la cultura y cómo también es la mirada y la cosmovisión de las personas indígenas dentro de nuestra región. También tenemos otro tipo de características, por ejemplo, desde del área de la salud, diferentes condiciones por el hecho de pertenecer a una etnia indígena. Por lo tanto, nosotros podemos de esta manera determinar el envejecimiento según características propias de la persona, pero también desde el ambiente. Claro, bueno, y es súper interesante lo que tú planteas a propósito de estas diferencias, y me imagino que para Ricardo Truffello, con el trabajo, la experiencia y esta vinculación también a través del estudio de ir entendiendo estas lógicas, ¿cómo influye el territorio en el que uno habita en la calidad de vida de las personas mayores? Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, el territorio tiene una impronta súper importante dentro de las variables que condicionan al adulto mayor, y podemos incluso verlo a 3 escalas diferentes. Cuando analizamos, por ejemplo, el tema de las áreas metropolitanas, vamos a encontrar amplios territorios segregados. Eso condiciona la accesibilidad del adulto mayor a bienes públicos y servicios, generando una alta complejidad de estos accesos. Después tenemos las ciudades intermedias, por ejemplo, que tienen, como señalaba Daniela recién, otro contexto diferenciado. En ese caso tenemos algunas desarticulaciones en las redes, producto también de las migraciones que suceden interregionales de mucha de la población joven hacia las áreas metropolitanas, y en esa misma escala también en los territorios rurales vamos a tener esa misma componente, pero con un cariz aún mayor, en donde en el fondo esa desarticulación se da por la migración campo-ciudad de las personas más jóvenes, que todavía se viene dando, y la problemática al acceso en servicios y equipamiento propios de las áreas rurales. Sobre eso yo creo nos puede comentar muy bien Daniel Rojas, porque él por una parte es una persona mayor y por otra parte está en una zona donde probablemente el transporte y la ayuda de salud es difícil. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, sí, yo creo que una de las mayores dificultades que hay en el sector rural, sobre todo para el adulto mayor, es cómo poder acceder a los beneficios que se implementan desde el Estado. Creo que ese es como el punto central de las dificultades en el sector rural, porque además de las dificultades que puedan tener en cuanto a conectividad, de señal de telefonía, porque en muchos sectores todavía ni siquiera hay señal de teléfono. Entonces, para ellos se hace muy complicado. Además, también hay una gran cantidad de adultos mayores en el sector rural que tienen muy poco nivel de educación. Entonces, para ellos es muy complicado poder acceder a estos beneficios. Creo que también es relevante 3 factores, sobre todo en cómo se envejece en la zona rural. Uno es el apoyo familiar. Es muy diferente envejecer cuando se tiene una familia, cuando hay un apoyo en ese sentido, a envejecer solo. Ahí hay una gran diferencia. Y también lo otro es el nivel de educación. El nivel de educación es tremendamente importante en cómo se llega a la vejez. Y también es algo que creo que toma aquí relevancia y que no debiera ser un punto importante, es el nivel económico de la familia. Bueno, todos estos elementos son muy relevantes para efecto también del análisis y las políticas que se van implementando. Me imagino que en Arica, y estamos hablando en este capítulo con invitados de distintos lugares del país, lo que le da una riqueza también a este encuentro, este diálogo, porque nos permite a través también de las tecnologías hoy día encontrarnos en este podcast. Y nos vamos a Arica entonces, de Río Hurtado, que es cerca de Ovalle, a Arica. En el sector norte de Chile, ustedes también me imagino que han visto estas mismas dificultades que menciona Daniel. En el caso de ustedes, ¿qué han hecho al respecto para ir tratando de disminuir estas barreras geográficas para que todos tengan la oportunidad también de acceder más o menos a los mismos servicios, a las mismas posibilidades de desarrollo, especialmente pensando en los adultos mayores, Daniela? Bueno, quiero mencionar sobre todo una iniciativa que surge ahora en la pandemia por COVID-19,
una iniciativa del alcalde Gerardo Espíndola, que es un programa, un plan comunal, que se llama Yo Te Acompaño. Este plan comunal Yo Te Acompaño es un diagnóstico comunal que finalmente levantó información todo el 2020 de los diferentes territorios urbanos y rurales de la comuna, para poder perfilar las personas mayores según el territorio en el cual viven y activar redes de apoyo en los mismos sectores. Es decir, vamos a poner un ejemplo, la comuna Arica, una comuna grande, una población cercana a las 200.000 personas, se pudo dividir en 12 cuadrantes territoriales, y en los sectores urbanos, más o menos en 3 grandes cuadrantes. Y en base a eso nosotros vamos a tener un diagnóstico y activamos a juntas de vecinos, activamos voluntarios barriales, ollas comunes, por ejemplo, muchos de los servicios que hoy día se están ofertando para las personas mayores de esos sectores, según la necesidad que tenga cada persona en cada territorio. Hicimos un gran trabajo para poder determinar y así abordarlo. Me encantaría saber la opinión de Ricardo desde el punto de vista más académico de lo que nuestros dos panelistas han comentado. Bueno, efectivamente en el tema rural se da esta condición que estaban señalando, esta desarticulación que yo mencionaba al principio, es súper patente en los territorios rurales, queda más supeditada probablemente a lo que las personas jóvenes en el fondo puedan enviar eventualmente como remesas, como también pasa con la situación de los inmigrantes, pero en los territorios rurales. Pero aquí la condición es mucho más crítica, porque tenemos condiciones de aislamiento en el fondo que son mucho más altas, entonces ahí la calidad tanto de los equipamientos de salud, del acceso a ciertos servicios se vuelve súper determinante, y también en ese sentido ahí tenemos otra situación que tiene que ver también con la realidad rural con respecto a la tenencia de la tierra, con la cierta independencia que pueden tener las familias, etcétera. Entonces ahí hay unas condicionantes que no son lo mismo, que no se dan de la misma forma también en los territorios urbanos, que, como señalaba, en las escalas también diferentes entre metropolitanas, intermedias y los territorios rurales, adquiere ahí una importancia bastante compleja a considerar. Claro, y toda esta descripción de factores y por supuesto caracterización que se hace de esta diferenciación entre lo rural, lo urbano, cómo se vive, me imagino que para Daniel cobra mucho sentido, porque él, como además una persona mayor, con su experiencia como dirigente vecinal, con el conocer y compartir con personas de distintos lugares del sector, ¿cómo es esto de vivir en un sector como Valle, siendo persona mayor, conociendo que hay muchas dificultades también? ¿Cómo es el desafío también de vivir de la mejor manera, Daniel? Yo comparto plenamente lo que plantea Ricardo desde su punto de vista, pero también quiero mencionar que hay el tema salud. El tema salud es tremendamente relevante, sobre todo para los adultos mayores, en el ámbito rural me estoy refiriendo. ¿Y por qué lo planteo? Porque hoy día, afortunadamente, se están construyendo CEFAM, hay postas rurales, qué sé yo, pero muchos adultos mayores incluso me comentaban, yo vivo a 1000 metros de un CEFAM que es moderno, que tiene todo el equipamiento, pero él es una persona sola y tiene problemas de movilidad. Entonces dice, el CEFAM está ahí, yo lo veo desde mi casa, pero no puedo llegar al CEFAM, porque ¿quién me lleva? Entonces es necesario que los profesionales de la salud puedan llegar hacia el hogar de este adulto mayor, porque él, mirándolo de su casa, no puede llegar al CEFAM. Quisiera complementar lo que dice Daniel, porque paradójicamente esto que en el fondo aparece en las áreas rurales como súper patente, también en cierta forma pasa en las áreas urbanas, y sobre todo en las áreas más vulnerables, con dos variables súper importantes. En las áreas vulnerables muchas veces depende de la red del barrio, en el fondo de ciertas personas que no necesariamente son del ámbito familiar, para poder proveer de este servicio de traslado al adulto mayor a, por ejemplo, los CESFAM, etcétera. Y eso hay que tener particularmente cuidado también en las áreas urbanas, en las áreas más hacinadas, en donde tenemos en el fondo los nuevos desarrollos inmobiliarios con harto allegamiento, harto hacinamiento, porque ahí esas redes en el fondo no necesariamente se dan. Y ahí
un cierto abandono encubierto del adulto mayor en ese mismo contexto, que es importante también de considerar. Pero ustedes quizás no mencionan totalmente lo que pasa con las personas que consideran que en lo rural, como Violeta Castillo, que es una persona del sector de Salto Alto, y que nos mandó a preguntar sobre cómo veían ustedes el cariño de la gente en un sector rural, la solidaridad y el compartir, que eso no se ve tanto en las ciudades grandes. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, miren, quisiera también tomar lo que Daniel estaba hablando, ¿cierto? De los determinantes sociales de la salud, cómo las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven y envejecen condicionan este comportamiento y el envejecimiento en general. En lo que usted dice, Julia, las personas en rural tienen otra forma de vida, su visión es completamente distinta, más arraigado a la tierra, al proceso de la vida en ambientes mucho más amplios. El acercarse a la naturaleza y obtener los recursos naturales para la alimentación es súper importante este punto. Toda la cosmovisión que se vive en los sectores rurales es única y muy diferente a las zonas urbanas, por lo tanto, además al no tener tampoco tantas redes, se forman redes comunitarias y eso fortalece también la vida en estos sectores rurales, donde ellos mismos se van apoyando y por supuesto es mucho más carismático, se amplía esta familia, no de sangre, no consanguínea, pero sí una familia de apoyo. Bueno, yo creo que esa es hoy día una fortaleza del sector rural, que afortunadamente se ha mantenido en el tiempo, que es la gran solidaridad que hay entre los vecinos, entre las personas que habitan los sectores rurales. Aquí hay muchos dirigentes sociales que se hacen cargo de situaciones que realmente le corresponden al Estado. Si no fuera por los dirigentes sociales, sería muy complicado para estas personas, sobre todo en el ámbito de la salud, en el ámbito de... Hay una serie de comités que trabajan para el agua potable, para la energía eléctrica. Entonces, yo creo que esa es una gran fortaleza que afortunadamente se mantiene hasta hoy en el ámbito rural, esa unión que hay entre los vecinos. Ha sido súper interesante cómo han surgido muchos temas y miradas a propósito de la vinculación del territorio donde una persona mayor vive, pero también esta solidaridad que se espera de la vinculación no solamente con el territorio, sino que entre la gente. A mí me gustaría hacer una pregunta ya para ir cerrando esta conversación, pero una pregunta que puede ser para todos. Si pudiéramos cambiar, repensar o rehacer, por ejemplo, la forma de vida en un territorio para tener un mejor envejecer, ¿qué podríamos hacer? ¿O cuál podría ser un desafío? Partamos con Ricardo. Ricardo, ¿qué podríamos plantear como una idea, una propuesta tal vez? Bueno, es súper importante, primero que todo, ir formalizando desde el Estado, en el fondo, esta situación de creación de redes. Yo creo que en el fondo no puede quedar supeditado solamente a la buena voluntad. Y en ese sentido, hay dos puntos que son súper importantes y me voy a referir a las ciudades. Uno tiene que ver con ir yendo desde la planificación urbana a ciudades que sean más policéntricas, a ciudades que en el fondo no requieran grandes desplazamientos y que permitan, sobre todo a los adultos mayores, poder acceder de mejor forma a los equipamientos y servicios. Particularmente aquellas áreas más segregadas y más vulnerables, es importante también que demos un giro en la calidad. No puede ser que hoy tengamos en el fondo brechas tan importantes entre el acceso a la salud, por ejemplo, entre lo que es en el fondo una clínica privada y lo que está pasando en los SFAM, lo que está pasando en los distintos hospitales. Es altamente relevante que podamos aplanar eso desde el punto de vista de la desigualdad. Y en ese mismo ámbito, para lo rural, creo que también es súper importante generar mejores condiciones en la accesibilidad y también ir mejorando también en calidad desde un punto de vista también más específico en este tipo de servicios. Daniela, ¿en tu caso? Bueno, voy a hablar desde lo comunitario, ¿cierto? Tenemos nosotros que darle continuidad a estos espacios para co-crear en conjunto con la comunidad, con las personas mayores, hacernos cargo también desde una mirada mucho más desde las bases sobre el envejecimiento. Por supuesto, las políticas públicas serían nuestra guía. Sin embargo, de aquí a que esperemos que salga una política que cumpla con todas las condiciones básicas que por lo menos una persona mayor deba tener para poder vivir bien,
tenemos que darle continuidad a esta promoción de un envejecimiento saludable en los espacios comunitarios, para poder fortalecer esos factores protectores individuales, pero también los factores ambientales que ofrece la misma comunidad, los vecinos, la familia, los amigos. Y Daniel, la reflexión también. A ver, yo comparto lo que dice Ricardo y creo que es el Estado el que tiene que crear estas redes para llegar hacia los adultos mayores y no esperar que el adulto mayor sea el que llegue a los centros. Es ahí, yo creo que lo que nos está faltando, sobre todo en el sector rural, crear, fortalecer estas redes, capacitar, tener las personas indicadas para llegar a los territorios, que a veces es difícil llegar a los sectores rurales donde viven estos adultos mayores. A veces incluso ni siquiera hay acceso vehicular para llegar a las casas donde ellos habitan. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que trabajar hoy día desde las políticas para llegar a esos lugares, a todos esos adultos mayores que están abandonados hoy día y en una situación precaria en todo sentido. Queremos agradecerles a Daniela Romero, a Ricardo Truffello, a Daniel Rojas por este tiempo, por haber compartido sus miradas sobre el envejecer en este tema tan importante que lo vincula con el territorio. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Que estén muy bien. En cada capítulo tenemos un invitado que nos permite profundizar en el tema que abordamos. Hoy sigamos ampliando la mirada hacia las distintas formas de envejecer, especialmente en Chile, porque todos seremos mayores. Está con nosotros Luz Lyon. Ella es encargada de la Unidad de Ciudades Amigables, División Gestión y Coordinación Territorial del Senama. ¿Qué tal, Luz? Muy bien, gracias, Felipe. Es muy feliz de estar aquí hoy día. Bueno, hoy es muy interesante lo que hemos podido conversar hasta el momento y en algún instante del capítulo se mencionó Ciudades Amigables. ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que busca que las ciudades y comunidades en todas partes del mundo y de todo tipo de condiciones adapten sus espacios y servicios para permitir un buen envejecer. ¿De qué hablamos con eso? Que existan las condiciones en el entorno local para que todos podamos envejecer de forma activa y saludable, disfrutando de las cosas que nos gusta hacer, del lugar donde nos gusta vivir, con nuestra comunidad el mayor tiempo posible. Hoy, por ejemplo, ya existen una red mundial de ciudades amigables donde participan ya más de 1.000 ciudades y comunidades, y de hecho en Chile son 151 los municipios los que ya están participando e iniciando sus procesos para transformarse en más amigables con sus mayores. Y en este sentido, este proceso de adaptación tiene que ver con algo vinculado precisamente con el territorio. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Absolutamente, muy vinculado con el territorio, porque se trata precisamente de que como comunidad se reconozcan qué obstáculos, qué barreras tienen hoy las personas mayores en nuestro entorno para envejecer mejor, y en conjunto buscar soluciones que hagan sentido a lo local para quitar esos obstáculos. Entonces, Ciudades Amigables invita a cualquier comunidad, desde un condominio, una junta de vecinos o incluso la comuna entera, a que identifiquen estos elementos tanto físicos como sociales también. Entonces, esto se relaciona totalmente con lo que estábamos conversando en ese sentido, ya que, bueno, se está apoyando a lo largo de todo Chile, a nivel comunal sobre todo, a que efectivamente se levanten diagnósticos participativos, que sean las mismas personas mayores en su entorno local que digan cuáles son los obstáculos que están encontrando para poder tener un buen envejecer, y a partir de eso construir, por ejemplo, planes de acción bien acordes a lo local, también respecto de la factibilidad local de hacer, donde se prioricen ciertas acciones para dentro de un periodo de 1 a 3 años poder implementar proyectos y ir avanzando paso a paso en ir haciendo que el entorno local sea más amigable con las personas mayores. Es decir, desde lo único que es cada entorno, cada comunidad, como decía Daniela, ir construyendo políticas locales que permitan ir mejorando el entorno. Claro, hemos conversado sobre lo urbano y también lo rural. En este sentido, el proyecto Ciudades Amigables
se proyecta, valga la redundancia, como también para ser implementado en sectores o áreas rurales? Sí, por supuesto. Es una pregunta que de hecho antes siempre se hablaba más bien de territorios urbanos, pero una pregunta no solo aquí en Chile, sino que también en otros países, de entender que en lo rural también hay muchas personas mayores y que se puede trabajar también bajo la misma lógica, es decir, la misma comunidad dentro de lo rural, entendiendo que va a ser distinta, que las preguntas que se van a plantear van a ser distintas y que las acciones y los proyectos que se implementen, por supuesto, van a responder a esos temas como por ejemplo los que mencionaba Ricardo, que es decir, de accesibilidad a servicios, por ejemplo, de temas que pueden tener mucho más que ver con una geografía distinta, el poder ellos ir encontrando qué soluciones necesitan y así poder escalarlo e ir solicitando ya a nivel más regional, por ejemplo, con las autoridades locales o también desde el mismo municipio. Luz Lyon, encargada de la Unidad de Ciudades Amigables, División Gestión y Coordinación Territorial del Senama. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Seremos Mayores. Que estén muy bien. Hoy conversamos y reflexionamos sobre la influencia del territorio, las ciudades amigables y cómo las personas mayores viven una vejez diferente según el lugar en donde les toca habitar. Agradecemos su sintonía y los invitamos a acompañarnos en esta serie de podcasts que permiten mirar el proceso de envejecer con distintos e interesantes invitados. Somos Julia y Felipe Martínez y esto fue Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. El Proyecto Nodo es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, enfocado en el desarrollo de redes de apoyo para personas mayores y fue seleccionado por el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su diseño e implementación participan la Oficina de la Coordinadora Residente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Internacional del Trabajo. Proyecto Nodo de Naciones Unidas, la Pontificia Universidad Católica de Chile y Senama presentaron Seremos Mayores, miradas sobre envejecer, podcast.